Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Eh, no sabe si las demás compañeras vendrán o no ha sabido nada. ¿Cómo, profesor? Que si las otras compañeras estarán y a la hora. Voy a escribirle a una compañera para ver si se va a conectar, porque no tengo el número de las otras. Ajá, dele, dele.
Profesor, la compañera Raiza no me contesta los mensajes. Su última vez fue en la mañana. Ah, ok. Bueno. Vamos a empezar. Realmente no podemos estar esperando tanto. Han pasado 15 minutos del inicio y ya habíamos acordado. Usualmente vieron varios compañeros que me escribieron directamente al privado preguntándome. Yo les dije claramente, el día martes, perdón, vamos a hacer la misma metodología que hicimos la clase anterior. Hoy vamos a ver lo que es, vamos a dar un poquito atrás, lo que es la división de utilidades en sociedades anónimas. Cómo se divide, cómo se divide en las diferentes sociedades anónimas. Para eso tenemos que recordar un poco lo que es una sociedad anónima, perdón. Una sociedad anónima, pues, es una sociedad cuyos titulares pueden ser de forma virtual en una acción en el capital social a través de tipo o acciones. Básicamente es un tipo de sociedad mercantil, capitalista, para las grandes acumulaciones de capital, ¿verdad? En donde básicamente es una sociedad en donde diferentes personas son accionistas, no al grado de una cooperativa, pero sí son reguladas y tienen un grado bueno, esas acciones que hay ahí pueden tener un distinto valor nominal dependiendo de la acción de cada persona, o los diferentes privilegios vinculados pueden ser diferentes. Por lo menos la obtención de un dividendo, los accionistas no responden a este patrimonio personal, ¿verdad?, de las deudas de la misma sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Entonces, son varios accionistas que lo vamos a tener, ya les digo, no es parecido a una cooperativa, pero no es una cooperativa. En la cooperativa tenemos diferentes tipos de estructura. Y se nos presenta una idea, digamos, si tenemos una sociedad anónima, y es la siguiente: ¿cuándo esa inversión que yo estoy haciendo me dará dividendos? ¿Cuánto yo ganaré? ¿Cuánto me va a tocar? Si yo invierto tanto, ¿cuánto me va a tocar? Si invierto poco, ¿cuánto me va a tocar? Eh, por lo menos nosotros podemos invertir en grandes empresas, podemos comprar acciones de Google, de Amazon, de Apple. Nosotros todas ellas podemos comprar, aunque sea un 0,05%. Claro, no va a ser del todo barato, variarán los costos, pero aún así yo puedo comprar e invertir en esa empresa, que son grandes empresas, o empresas acá en Panamá, de forma que en algún punto se me dé dividendo. Las grandes empresas en Panamá, la gran mayoría, son sociedades anónimas, por no decirlo todo. Los grandes mercados o las grandes empresas de mercancía, de producción, llámese Sanetatos, llámese Mello, llámese otras empresas como el Extra, el 99, todas ellas tienen un trasfondo de empresas anónimas. Nosotros decimos, bueno, es que el 99 es de Martinelli. Sí, pero no. El accionista mayoritario es Ricardo Martinelli. Sin embargo, hay otros accionistas también que tienen un porcentaje debido a que es una sociedad anónima. Algunos dicen, como dice ahí, si yo trabajo en esta empresa, a mí me debe corresponder tanta cantidad. O sea, yo puse tanto capital y a mí me va a tocar más que tú, que son cuestiones que surgen, pues, tanto en las pequeñas, medianas y hasta en las grandes empresas, en donde que tienen varios socios. Eh, Sin embargo, en las grandes empresas está claro. Te dicen desde el principio cuánto tú vas a ganar y cuánto te toca. Mm, Se supone que debemos hacer el mismo criterio de lo que vamos a ver. ¿Cómo se distribuye una utilidad? Los socios deben entender, como dice ahí, que las ganancias que la empresa va a producir mensualmente no siempre son distribuibles. Hay el mal pensamiento de que cada mes me tiene que traer un porcentaje. Por lo menos en el caso de una mega empresa como lo es Apple, si tú eres accionista de esta empresa o tienes un capital en esa empresa,
ellos no te van a pagar todos los meses tanto. Te pueden pagar entre cada 4 o cada 3 meses, o sea, 4, 3 o 5, de 3 a 4 pagos por año. Normalmente creo que son cada 4 meses, o sea, la empresa va a trabajar cada 4 meses y, digamos, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril. En abril te empieza entonces, te dan un pago. Ese pago es el retroactivo de tus ganancias atendiendo a tu capital en esos 4 meses. Hacer lo mismo después, estamos hablando para mediados de agosto y hasta finalizar en diciembre. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué las distribuciones de las utilidades de una empresa no pueden ser pagadas mensualmente? Porque hay ocasiones en donde esa utilidad, esa ganancia se reinvierte en una normativa que se llama cuentas por cobrar, en inventario, en compra de activos. Hay obligaciones para los pagos de deuda, hay gastos de emergencia, los cuales nosotros tenemos que, como empresa, esto, ser importante, o sea, tenemos que darle solución a esos gastos. Imagínate, tú y yo tenemos una empresa, yo soy el que la maneja y tú tienes el capital mayoritario. Estamos en una empresa y la empresa al final de mes produce dividendos, pero surgieron algunos problemas y tuvimos que tomar una deuda. Claro, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que darte a ti tu ganancia, aunque me quede sin la posibilidad de pagar esa deuda, o pago esa deuda y hago que tú esperes un par de meses. Según tú dirías, no, pero dame mi plata. Obviamente tú me dirías, hey, profe, yo quiero mi dinero. Pero también es cierto de que, bueno, hay que esperar para que cuando la empresa tenga una mayor solvencia económica, entonces poder cancelar. ¿Qué se reparte? Obviamente no siempre se reparten las ganancias, se reparten las utilidades que al final del periodo estén disponibles en efectivo, o sea, el flujo neto de caja al final de cada periodo. Ese periodo puede ser de cada 3 meses, de cada 4 meses, de cada 6 meses o pueden ser periodos mucho más cortos. Por lo menos, como lo dice ahí, distribuyen ganancias de cada 3 o cada 6 meses. Entre 3 a 6 meses las empresas normalmente empiezan a distribuir esas ganancias de flujo neto de caja, o sea, el dinero físico que sobra, lo que sobra. Vaya. Obviamente tampoco te van a dar migajas, te van a dar de acuerdo a cuánto tengas tú invertido y volvemos ahí. Los salarios de los socios no son ganancias. Y por lo menos tu empresa, si tú estás trabajando en una empresa y eres socia de la empresa, hay una diferencia entre lo que tú te ganas como tu dinero a entre lo que tú tienes eh, como ganancia siendo socio. No es lo mismo. Sobre los salarios de los socios y los aportes en salario, hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo yo sé cuánto me va a corresponder a mí como un socio? Eso debido a cómo se distribuyen y cuánto se distribuyen las ganancias, eso se analiza o se comprende en algo que se llama asamblea de accionistas. O sea, todos los socios de la empresa reunidos observan cómo es el estado financiero, cómo es el flujo de caja, cómo son las inversiones para el próximo año y en base a eso se decide cuáles son los montos de utilidades acumuladas de la empresa y cuánto la empresa está en capacidad de distribuir. Eso entonces nos da un pensamiento o una idea. No siempre mis ganancias van a ser las mismas siendo un socio. Si la empresa le va muy bien, entonces las ganancias serán muy buenas para mí. Pero si la empresa no le va tan bien en un periodo de 3, 4, 5 meses, entonces eso significa que hay que tener un poco cuidado porque me va a hacer menos. Eso también tiene que ver con la cantidad de porcentajes que tienen en acciones. Por lo menos si tienen unos socios tienen 50% de acciones, pues le tocará la mitad a cada uno. Si un socio tiene 60% de acciones y el otro 40%,
Al que le toca 60, le toca el 60% de la utilidad y el que tenga el 40, pues obviamente la 40 la utilidad. Aun cuando trabaje en la empresa, aun cuando forma parte de la empresa. Eso, dame un momento. Bien, el de mí, yo tengo dos hijos, entonces uno menor y uno tiene 10 años y el otro tiene año y medio. Entonces el mayor supuestamente estaba cuidando al menor, estaba dormido. Entonces el menor se bajó de la cama, salió y entonces se fue a poner la mamá. Yo lo vi cuando salió. Y entonces estaba el otro allá pegado a la tablet, a la tecnología. Pero bueno. Entonces, eso, como te digo, depende del cual, por lo menos, digamos, estamos en la misma empresa, tú y yo. Yo tengo el 40%, tú tienes el 60%. Súper bien. Ese 60% en un periodo pueden ser $600 o en el otro periodo pueden ser $500 o en el otro periodo pueden ser $1000 o en el otro, o sea, ¿a qué quiero llegar yo? Eso depende de la utilidad. Eso depende de cuánto flujo de caja, flujo neto, o sea, cuánto le sobra a la empresa. Ese dinero que sobra, entonces se utiliza. No se puede. eh, Dos preguntas importantes. ¿Los socios que trabajan en la empresa merecen más utilidad que los socios que no lo hacen? La respuesta corta es no. Los socios que aportaron capital, o sea, dinero o bienes, tienen derecho a recibir lo primero, las utilidades, hasta recuperar todo el capital invertido. Esa es otra pregunta más curiosa. Todos los temas son importantes, obviamente. ¿Qué hacemos? Por lo menos, si queremos hacer un negocio entre varias personas, que es normal entrar entre 2 o 3 socios y empezar un pequeño negocio, una microempresa. Hay que ver primero cuánto va a aportar cada uno y en base y cómo se pagarán los aportes. No solamente es de que, bueno, eh, yo como soy profesor de matemática, yo me voy a encargar de la contabilidad de la empresa. No, no es tanto así. Hay que invertir, hay que dar una cantidad al capital además de ese trabajo, porque no es lo mismo ser alguien de la empresa a alguien que trabaja en la empresa a tener un capital invertido en la empresa. Hay que obviamente elegir una sociedad mercantil que le convenga, normalmente la sociedad anónima, calcular el porcentaje de las acciones que le corresponde a cada uno según el monto aportado al capital. Por eso te decía, no puedo decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿y entonces cuánto porcentaje o cuánta ganancia me va a venir a mí de vuelta? Mi sueldo no puede ser mi sueldo porque mi sueldo es algo aparte a mi ganancia como socio de la empresa. Aunque sea una empresa pequeña, aunque sea una empresa ¿qué te digo? De vender pollo asado ahí en la calle, aunque sea algo tan pequeño como eso, es importante decir, yo voy a estar tanto y tú vas a estar tanto. Tú vas a tener tanto por ciento de la empresa como yo voy a tener tanto por ciento de la empresa o del negocio. ¿Por qué? Si en algún momento existe algún tipo de dificultad entre los socios de la empresa, bueno, partimos, pues. Yo quiero comprarte el 60% tuyo. Bueno, yo te doy ese porcentaje, ese 60% en relación a lo que vale la empresa. Pero claro, si yo no fijo desde el principio que para ti es el 60 y para mí es el 40, ¿cómo hago? ¿Ves? Por eso es que hay muchos enredos, sobre todo, y por eso lo decía al principio, sobre todo entre la pequeña y la micro y mediana empresa. Porque a veces estos puntos no se dejan en claro, no se aclarece de que es necesario que yo le ponga normativas a esto. Por lo menos si ya tenemos un negocio, hay que hacer los mismos casos, hay que revisar el balance de situaciones,
es importante llevar los estados financieros y ahí entonces se va. Profesor, una Dime. pregunta. Ajá. No sé usted esto, si es recomendable las pequeñas y medianas empresas tener socios o mejor serían para las grandes empresas. Sí, sí, se puede tener socios. Sí, se puede tener socios. Y muchas veces es preferible tener un socio para la micro y mediana empresa. Obviamente un socio es una persona de confianza, es una persona que eh, va a apoyar a la empresa, ya sea con un capital o también en otras situaciones, pero sí muchas veces es recomendable tener algún tipo de socio. Obviamente, todo esto hay que dejarlo por escrito, todo esto. Cuando una persona empieza un negocio, comete muchos errores. Cometemos muchos errores cuando vamos a empezar un negocio. Eh, Dice a veces que no es bueno que los socios sean la familia, ¿verdad? Que a veces la cosa con la familia es un lío, pero siempre es bueno tener algún socio extra o algún personaje extra, sobre todo eh, si es una pequeña empresa, si es una pequeña empresa. Estamos hablando de por lo menos, digamos, una tienda. ¿Por qué? Eso también facilita un poco la inducción de ese capital inicial que tú tienes. No es lo mismo que tú inviertas $500 por ti, que te va a golpear tu bolsillo o que te va a dejar en un préstamo un poco complicado, a que tú y, ¿qué te digo? Un primo o tu novio o el vecino o quien sea, inviertan 250 y 250 y solo $500. El peso también para ti es un poco menor. Entonces, por eso es preferible tener un socio. No necesariamente, no es obligatorio también, eso es cierto. Si tú puedes empezar tu negocio, tú, y ser la jefa, tú, y tener el capital máximo, tú, ella, súper bien, ¿ok? Si la empresa, digamos que tengas una empresa, ¿de qué te digo? Ah, yo tenía una estudiante en otro curso previo de acá de contabilidad, creo que era de contabilidad, no me acuerdo, eh, que ella tenía ya no es microempresa, ya es una empresa buena, de utensilios de protección para los bebés, por lo menos estas cositas que se ponen a los tomacorrientes o estos pegatinas para que para que el niño no esté abriendo las puertas y cosas así. O sea, tenía todo un set de cositas así para la protección a los bebés. Y ella era su jefa. Y ella era la única accionista de la empresa. Y era ya es una microempresa, en donde esa microempresa tiene parte física y entonces parte, o sea, tiene su oficina, tiene todo eso. Y ella me llegó, me dijo, profe, mire, hay una persona que quiere volverse socio de la empresa. Yo, eso suma a la empresa, o sea, es beneficioso para la empresa, no tanto para ti, obviamente ya no es lo mismo, pero para la empresa suma, para la empresa la inyección económica que esta persona vaya a hacer, ya sea el capital, va a ser que valga la pena, o sea, vale la pena yo vender parte de esta cantidad de dinero a otra persona, eso va a hacer que la empresa aumente las capacidades, aumente el nivel, o no va a ser así. Este programa que lo dan, yo no me acuerdo en qué canal lo dan por cable, el de los tiburones, ¿sabes cuál es? Que las Creo, personas, sí, que ellos presentan el proyecto que tienen y ellos deciden si se lo compran o no. exactamente, ese creo que es Shark Tanks, una cosa así, donde la persona ellos ya tienen sus empresas. O sea, las personas que van ahí ya tienen un emprendimiento, ya tienen su microempresa, ya tienen una empresa, algunas tienen una empresa muy buena, tienen días súper buenas. Y obviamente ellos buscan que estas personas, que ya son vaya, multimillonarios y gente, inversores, que está todo súper bien, ellos van allá esperando que estas personas le compren
parte de esa capital y se vuelvan socios de esa empresa. Obviamente estos multimillonarios o millonarios que están ahí tienen, o sea, tienen inversiones por todos lados. Es como que tengo el 10% de esta empresa, el 5% de la otra empresa y el 5% de esta empresa. Y cuando tú vas a ver esos 5%, 10%, el 20%, eso genera unos dividendos. O sea, la cantidad de plata que surgen es maravilloso. Pero entonces, claro, en ese sentido, eh, claro, ellos obviamente quieren que estas personas inviertan, no solamente por el capital, o sea, no solamente por la parte económica, sino también lo que significa que Ricardo Martinelli esté en tu empresa. No sé si me doy a entender. O sea, el hecho de que un inversor de este calibre, de esta altura, sea tan grande, sea tan bueno, eso entonces genera un grado de prestigio, eso incide en el mercado, porque claro, ya, no, ya, esta tiene a Martinelli ahí, o este tiene a Pipo Virsi, por ponerte otra ejemplo. O tiene a Tamburelli, o tiene al otro, y curiosamente, la mayoría robaron. Es lo que hay. O tiene a Varela Hermano, que está invirtiendo en esta empresa, y eso también afecta al mercado. Entonces, si yo quiero poner un negocio de, ¿qué te digo?, de venta de ropa para mujer, para hombre o para niños. Si yo quiero vender un negocio, y si yo tengo el capital, o si tengo la solvencia económica, o si tengo mi APC bien, lo suficientemente bueno como para pedir un préstamo y empezar yo, está bien. Pero si yo considero que es un pequeño riesgo, o no puedo, o necesito de alguien más, entonces no está mal buscar un socio. ¿Ok? No sé si eso aclara un poco la duda o... Sí, profe. Entonces, eso depende, también depende mucho de qué tipo de empresa tú tengas, depende mucho también de cuál es el mercado que se va a trabajar, depende también de si es por lo menos una empresa de venta de algún tipo de producto, cuál es el producto, cómo consigo ese producto. Por lo menos si, ¿qué te digo? Si es una empresa de algo que se consigue en todos lados, pues es un poco más fácil. Por lo menos puede ser también algún negocio, socio en algún negocio, por lo menos socio de un taller de soldadura. ¿Por qué no? Puede ser también, ¿verdad? Aunque el taller de soldadura hay por todos lados. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Vamos a ver ahora un poco sobre los porcentajes fijos. Porque obviamente un porcentaje fijo es un descuento de depreciación. Siempre se va a aplicar. Ya nosotros vimos un poco lo que era el valor de depreciación previamente, en donde entendíamos que las empresas o los activos o los artículos van a ir bajando su porcentaje o su calidad dependiendo de cada año. Y eso a veces tiene porcentajes fijos. Y ese valor monetario tiene que ver con los productos de descuento, tiene que ver con muchas estructuras. Tiene esa fórmula en donde N son los años de duración de algún tipo de proyecto, algún tipo de estructura. VR es el valor de rescate del activo fijo y PRE es el precio inicial del activo fijo. Los gastos de depreciación en cualquier año son el producto, como lo dice, de una razón constante por su valor respectivo. Aquí tenemos un primer ejemplo eh, en donde tenemos un producto en donde empieza a tener una depreciación porcentual fija y ese producto de depreciación fija, como lo vemos ahí, va cambiando y va a disminuir dependiendo de los años. Obviamente vemos en azul que es lo que es el valor de rescate, cómo va a ir bajando ese valor de rescate y muy parecido a el porcentaje esa de depreciación.
Y bueno, eso era algo que estaba por ahí que era importante. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, cuando yo voy a tener una empresa o cuando yo voy a tener una sociedad anónima o cuando yo voy a hacer un negocio, yo necesito una inversión inicial. Obviamente, las empresas no salen así ¡plup! De repente, sino que pues, es importante tener un capital inicial, una base financiera, dependiendo también de lo que nosotros tengamos a nuestra ver y dependiendo de la empresa que vamos a hacer, o sea, depende de muchas cosas, siempre depende. Esa inversión inicial, esa inversión original, como lo dice aquí, son los recursos que se van a agrupar para empezar un negocio. ¿Ok? Como lo digo, esto puede ser, este es el dinero, el tuyo, lo que conseguiste puede ser en un préstamo, puede ser los bienes que sacaste de la casa o un préstamo de familia, o puede ser que tú te pusiste responsablemente y trabajaste full, hasta ahorrar la cantidad de dinero suficiente o la que tú consideras suficiente para empezar una pequeña empresa. Por lo menos nosotros, mi esposa, ella es muy buena haciendo comidas y eso. Y sobre todo lo que es pollo asado y estas cosas. Y aquí allá. Y ella me dijo, oye, mira, yo quiero ponerme en, tarde o temprano, en algún punto, ponerme a hacer un negocio de esto. Yo le dije, tal, está bien, no hay problema. Pero vamos a empezar poco a poco a invertir en cosas de forma que no tengamos la necesidad de entrar en una deuda. O sea, en el momento en que nosotros pongamos la empresa o la microempresa o el negocio, nosotros sepamos que eso es, que nuestro capital inicial no se lo debemos a nadie. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, básicamente porque yo tengo dos trabajos. Yo trabajo aquí en Columbus y trabajo también en un colegio público y además de eso, para evitar tener deuda. Porque al final del día, si tenemos una deuda, tarde o temprano, esa primera inversión, esa inversión de trabajo, voy a tener que pagar. O sea, voy a trabajar para pagar a otro. Y eso en una pequeña empresa muchas veces es contraproducente, muchas veces es un poco no muy agradable. Hay mucha gente que se llena el ojo antes de empezar. ¿A qué me refiero? A que tienen la solvencia económica, la suficiente solvencia como para hacer una inversión y pedir un préstamo. Pasa lo mismo por lo menos con las casas. Yo no sé si tú has visto el caso de que hay gente que empieza a hacer el caserón, la casona, y cuando se van a dar cuenta del préstamo, no tienen suficiente solvencia y no pueden terminar la casa. Porque se llenaron la vista antes de ser realmente y sacar los cálculos correctamente. Entonces, para la microempresa, una empresa muy pequeña, no estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de negocios pequeños, no es del todo producente empezar un negocio con un préstamo. Y si lo empiezas con un préstamo, debería ser un préstamo no muy excesivo. Si lo que tú quieres es una empresa pequeña, entonces que sea esa empresa pequeña que empieza a subir. ¿Te das cuenta, Manuel? Mira, papi. Mira, así. Bien, entonces, en ese sentido, chiquillo jugueteando por esas herramientas. En ese sentido, en esa inversión inicial, ese capital inicial de trabajo, es muy importante. ¿Por qué? Como lo dice, ese dinero que nosotros juntamos, ya sea mío, ya sea de un préstamo o algún tipo de estructura, no va a ser el capital que yo utilice directamente para la adjudicación del material necesario para hacer la empresa. ¿Por qué? Porque necesito trámites, contratos, permisos, sacar la licencia, sacar el carnet de yo no sé qué, pagar tanto,
Ya, bueno, si es una mediana empresa, por lo menos si quiero poner un restaurante y no tengo lugar, tengo que comprar un alquiler. Para pagar el alquiler necesito una inversión inicial, gastos de organización, lo que se llama. Además de eso, las adecuaciones del local, comprar una mesa, digamos, si tiene una terraza, comprar la terraza, comprar la mesa, comprar esto, comprar. También si por lo menos es un negocio de, de compra y venta de materiales, una ferretería o algo por el estilo, yo necesito, si quiero poner una ferretería, necesito primero el dinero para comprar ese material inicial que después voy a vender para seguir invirtiendo. ¿Ves? Los gastos de instalación también. A gastos también para comprar mercancía, como decimos ahí, a la venta. Los gastos del sueldo, pagos de servicio, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar, si es un negocio de fotocopiadora, hay que pagar la fotocopiadora, hay que pagar el internet, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. O sea, en esa inversión inicial no podemos decir que esa inversión inicial solamente es para invertir. O sea, hay mucho que invertir. Todo eso es capital de trabajo. Y obviamente todo eso debe estar dentro de tu presupuesto, de tu capital de inversión. Profe, lo mejor es no invertir y nos quedamos en la casa sin hacer ninguna empresa. Dejémosles a otros hacer las empresas. Bueno, también puede ser. O sencillamente buscamos una empresa que ya esté hecha, ahorramos y compramos un porcentaje de la empresa. Y ya está. Y vivimos de los dividendos y de la renta. Pero esa renta va a venir cada 3 meses o cada 4 meses. Entonces, en algún momento ese dinero se va a recuperar. Obviamente eso se va a recuperar en algún punto. ¿Cómo yo lo puedo recuperar? Primero, obviamente, eso se llama amortización, que no es lo mismo que lo que estábamos hablando de la depreciación de la vez pasada. A veces ocurre que la gente confunde la depreciación con la amortización. Cuando hablamos de amortización, es que básicamente con esa empresa llegará el punto en donde nosotros recuperemos el capital que hemos invertido en algún punto. Y ese capital pues requiere algunas cosas. Para intentar recuperar eso, mira lo que se nos dice. Requiere paciencia, porque obviamente eso va a llevar tiempo. Requiere un trabajo arduo, requiere que nos levantemos temprano, hagamos nuestro trabajo y le demos y le demos y le demos. Requiere disciplina, constancia, dedicación, sacrificio en toda índole. Como lo dice Yokoi Kenji, en algún punto la disciplina le ganará a la inteligencia. Porque llega el punto en donde si no somos disciplinados en nuestras empresas, pues sencillamente no podemos hacer algo. La organización, el control, el orden de todo esto. ¿Por qué los chinos tienen empresas buenísimas en todas las ciudades de Panamá? Porque donde usted vaya, a menos que sea allá en las comarcas, o donde usted vaya, usted va a encontrar un chino que tiene una empresa, una mediana empresa, no son microempresas, porque no son empresas chiquitas, son empresas medianas, algunas más grandes que otras. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está el truco en todo esto? Que es que los chinos saben mejor matemática que nosotros, que es que los chinos saben mejor comercio que nosotros, que es que paciencia, trabajo arduo, disciplina y organización. La mayoría de los chinos tienen esas 4 características. Son personas pacientes, que trabajan. Son personas que trabajan todos los días. Muchas viven donde trabajan. O sea, está el súper o el mini súper y de arriba está el negocio, la casa del chino y el chinito. Disciplina, les toca trabajar y a los niños los ponen a trabajar. La vez pasada yo fui a un chino acá y fui tenía que comprar ¿cómo que se llama esto? Un sobrecito de esto de mariscos, así, que viene el polvo así para el marisco, no me acuerdo el nombre. Y me quedé así, estaba cerca de la caja, estaba la china ahí atendiendo, y yo me quedé así buscando y buscando y buscando, y vi a la china, pero la china estaba tan ocupada
allá en la caja haciendo y deshaciendo. Y entonces me puse a buscar para ver si encontraba a alguien, porque no veía el sobrecito del condimento este de marisco. Y viene una de las chinitas, una niña, que no puede pasar de 7 años, y me dice, ¿qué necesita? Y yo me quedé así como, bueno, de estos consomé así de marisco. Y vino y la agarró de una vez y me lo dio. Fue como que ella vive ahí, o sea, vive en el súper. Entonces ya ella se sabe todo eso del súper. Obviamente, eso cuando ella tenga cierta edad, le tocará trabajar ahí. Y eso genera esa disciplina, esa constancia, esa dedicación, ese sacrificio, porque ya están acostumbrados a ese tipo de vida. Como lo dice ahí, sembrar hoy para cosechar mañana. Eso no tenemos los panameños no somos así. Los panameños somos frescos, no somos disciplinados. Por eso, obviamente, el, el extranjero nos gana. Yo no sé si tú eres extranjero o qué. El extranjero. No, profe, panameña, pero es cierto, el panameño se está acostumbrado a como que todo un poco más fácil. Exactamente. No le gusta trabajar mucho y si quieren un trabajo lo quieren de 8 a 5 Sí, y exacto, los fines ya. de semana libres. Por favor. Y ni le hablen de hora extra. Háblenle de... Y ni de trabajar los domingos. No, 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 no. Háblenle del décimo y eso sí, día. Mira, por lo menos nosotros acá siempre andamos con la cosa ahora queremos hacer unos trabajitos ahí en construcción, ya está todo el material ahí y le hemos dicho a medio mundo y todos los albañiles ahora mismo están ocupados. O sea, como que nadie quiere la chamba. Pero oye, o sea, aprovecha, dile, dale, 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 yo vengo, no hay problema. Si yo busco un extranjero, súper bien. Los venezolanos cuando vienen acá a trabajar a full, los colombianos a trabajar a full. Esa constancia, esa dedicación, ese trabajo arduo. Los hindúes, cuando tú lo ves por ahí, pues, siempre tú ves los hindúes olorosos ellos por ahí andando y viniendo y cuando tú lo menos te das cuenta ya tienen carro, tienen eso. ¿Por qué? Esfuerzo, trabajo, disciplina, organización. Porque en algún punto se recupera. Obviamente, ahí hay un truco, porque obviamente no siempre el capital financiero se recupera. Eso tiene que ver también con el tipo de empresa que yo pongo. O sea, si yo pongo una empresa de ventas de bufandas en Panamá, creo como que no funcionaría muy bien. Digo yo, porque creo que panameño no utiliza bufandas o no utiliza, ahora, no utiliza alguna otra estructura. En ese sentido, pues yo no la mantengo. Claro, si yo tengo esa empresa, yo no voy a poder hacer nada. Lo mismo, por lo menos, una empresa ¿qué te dijo? De venta de patineta de esquí de nieve en Panamá. Ok, muy bien, espero que te vaya bien, súper bien. Ya, también hay que analizar el mercado, también hay que analizar los lugares. Cada mercado tiene realidades diferentes. Por acá, por lo menos yo vivo acá en Guararé, y acá en Guararé solamente es un pueblito. Yo no sé si tú has ido alguna vez a Guararé, no sé, quizás al Festival de Guararé, si eres parrandera. Si no, bueno, ajá, ajá. Ajá, que sí, es un pueblo pequeñito, creo que es para allá atrás como, ay, ¿cómo se llama esa parte de Los Santos? Es que fue A las Pedasí, tablas. creo que iba para allá atrás, No, no, ajá, no. por las tablas y pasamos por Guararé que decía, y que bienvenido a Guararé y cosas, y vi que sí era algo pequeño, no es algo tan grande. Sí, es un pueblito chiquito, es un pueblito en donde todo el mundo se conoce. Y acá solamente hay una ferretería. Adivina de quién es la ferretería, del chino. ¿Sabes? Y obviamente, si yo quiero poner un negocio, yo diría, bueno, está bien, un negocio de ferretería. Igual y no. ¿Por qué? Porque con ese chino que uno diría, bueno, pero es que el chino tiene el emporio comercial y tiene el monopolio de esto de acá. Es que ese chino, es un chino de confianza y a todo el pueblo
compra ahí. Los precios no es que son excesivamente caros, pero tampoco está excesivamente barato, o sea, un precio justo. Lo que tú te gastarías en ir, digamos, a Chitré o en ir a las tablas o en ir a otro lado a comprar el producto, ellos te lo ponen ahí, entonces es relativamente justo. Y la calidad del producto no está tan mal. Entonces, ahí yo no solamente tengo que luchar, si yo quiero poner una ferretería, por decir algo, contra ese monopolio del chino, sino que tengo que generar una marca, que generar esa confianza en el consumidor o precios más baratos, que ahí tendría que ver hasta qué punto tengo los precios más baratos, eso tiene que ver con las amortizaciones, para ver entonces cómo yo le hago la competencia a ese chino. Eso no sucede con los super, porque hay un viaje de super, cuando uno va andando ahí el viaje de mini super por todos lados. Pero obviamente eso ocurre en Panamá. ¿Qué ocurre en Panamá? Por lo menos en el caso de los repuestos de carros. Los repuestos de los carros en Panamá, muchos están sumamente baratos porque hay mucha oferta, hay muchas empresas y hay muchos talleres y hay muchos lugares y hay muchas cosas por, o sea, en donde tú tienes una variedad. Eso es competencia, eso ayuda al mercado y ayuda al consumidor. Eso tiene que ver también con los deberes y derechos del consumidor y ahí entraremos con el ACODECO y esto y lo otro. Y ahí entonces yo, como inversor o como alguna persona que quiere poner un negocio, tengo que ver a dónde yo voy a invertir. Son muchas cosas que tengo que ver. En el momento en que yo logro tener excedente, o sea, los ingresos son mayores que los gastos, entonces eso empieza a generar esa amortización del capital. Mucha gente tiene una mala costumbre. Pasa lo siguiente. Hace un negocio, empieza el proceso de amortización, en donde los dividendos o estamos consiguiendo ganancias, ¿verdad? Y ahí empezamos ganancia, empezamos ganancia, empezamos ganancia. ¿Y qué es lo que hace? Esa ganancia, en vez de esperar que exista la amortización del capital, esa ganancia de inmediato la empieza a invertir. Porque dice, tengo que empezar a mover el dinero. Tienen el pensamiento de que tengo que empezar a mover el dinero. Oye, sí y no. Digamos que la ganancia es de $500. Tu ganancia mensual o tu ganancia quincenal, como tú gustes. Tú no puedes utilizar toda tu ganancia en inversión. No se puede. Tienes que dividir equitativamente. Suponte, $500. La mitad para la amortización del capital. ¿Ya? 250 para amortización de capital. Y los otros 250 para una inversión de un nuevo producto si es necesario. O un ahorro de un nuevo producto si es necesario. ¿Ves? ¿Cuál es el problema de invertir todas tus ganancias o todos tus ingresos o todos excedentes, invertirlos en alguna otra estructura? Que si eso no funciona o si ese producto no funciona, tu inversión la vas a perder. Entonces, te quedas sin inversión y no amortizaste el capital. ¿Ves? O sea, ahí hay que tener un poco de cuidado, hay que ser muy inteligente. La gente deja que el dinero los controle y no puede ser así. Nosotros tenemos que saber controlar el dinero, tenemos que saber cómo, cuándo y el dónde. Hay un dicho muy claro que en el momento de crisis es el momento de invertir. Y eso es una realidad. Los momentos de crisis son los mejores momentos para que nosotros hagamos inversiones, que nosotros hagamos pequeñas empresas y que nosotros empecemos un negocio. Esos son los momentos más importantes o los mejores momentos, los momentos de crisis. Ahora en esto de esta pandemia, claro, hay que reinventarse, hay que hacer las cosas diferentes, hay que, por lo menos, ha habido una revolución en el caso del delivery. Aquí en Panamá el delivery
no es que no estaba, pero no era lo suficientemente potente como lo es ahora. Porque ahora todo es por delivery, todo, absolutamente todo. Tú puedes conseguir cualquier cosa por delivery. Antes de la pandemia era un poco más complicado. Normalmente tenías que ir allá a la empresa y ver aquí y ver allá y caminabas. Ahora, desde tu celular puedes conseguir prácticamente cualquier cosa. Y eso entonces ha generado al desarrollo de la microempresa, de la mediana empresa, ese proceso de inversión. Y obviamente después de que surge esta pandemia, habrá una recesión, habrán cambios, habrá modificaciones. Y ahí entonces, ¿dónde el que es inteligente, donde el que tiene algún grado de conocimiento de todo esto dirá, tengo que reinventarme, tengo que modificarme? Quizás, por lo menos el caso del delivery, para la gente seguirá para toda la vida. Es muy probable, porque a la gente le da pereza, al panameño le da pereza salir. Eso, obviamente, es más fácil estar aquí en la casa con un celular. Mm, quiero unos tacos. Voy a la aplicación, un momento y me traen los tacos. Mucho más sencillo y mucho más fácil. ¿Por qué voy a pagar por banca en línea? Mucho más sencillo, mucho más fácil. Eso también habla de que estas empresas, por lo menos Banco General, los grandes bancos, se han reinventado. Por lo menos, qué maravilloso es el Yapi. Súper genial. Y otros bancos han intentado hacer eh, eso, pero no es lo mismo. Yapi, súper bien, súper fácil. Por lo menos la Banco General, tú te podías hacer, desde antes de la pandemia, ya tú te podías hacer tu cuenta directamente desde el celular. Con otras entidades bancarias no podías hacer eso. Tenías que ir allá, sacar tu cuenta, sacar la tarjeta, que aquí y allá, ¿sabes? Tuvieron un paso por delante. Lo mismo con Yapi. Yo tengo Nequi también, pero Nequi como que no está mal, pero tampoco no es lo mismo que el Yapi. Y eso es una idea maravillosa que muy probablemente fue reinventiva de alguna otra idea del extranjero, como siempre ocurre. Son reinversiones. Eso no está mal. O sea, eso no es plagio. Plagio es cogerlo todo igual. Acá en X quitamos, cambiamos nombre, ponemos otra cosa y ya entonces ocurre. Eso es lo que hay. Pero esas son esas ideas, esas son esos procesos de inversión. Ahora yo estaba viendo casualmente anoche la noticia de que mandaron un anteproyecto de la criptomoneda. Si eso llega a surgir, o sea, si eso se llega a dar, eso abre un mundo de posibilidades y un mundo de inversión en donde nosotros podemos invertir. Porque nosotros tenemos que eh, cambiar ese pensamiento de que una empresa única y exclusivamente tiene que ser un local comercial. No todas las empresas son locales comerciales. Hay empresas que se dedican a otras cosas. Hay empresas virtuales, estas microempresas virtuales, hay el emprendimiento virtual, hay empresas que no se dedican a nada que tenga que ver con productos, sino a asesoría, asistencia, hay de todo un poco. Entonces, uno como inversionista tiene que ver dónde va a invertir o cómo va a invertir. Por lo menos acá en el caso de mi esposa, ella hace comida muy buena, sabe de comida, sabe de hacer comida, ella trabajó mucho tiempo en comedor, le tocó ser la que hacía, ¿cómo que se llama estas cosas? El inventario, tenía que hacer los presupuestos, tenía que hacer los pedidos, tenía que venir de allá, que era tanto, pero el presupuesto no daba, o sea, ella le tocó aprender a hacer eso. Obviamente, ella ya tiene esas capacidades y en base a eso es que nosotros tenemos que utilizar. No, no la puedo poner a hacer por lo menos una empresa de, de creación de páginas web. ¿Por qué no? O de creación de aplicaciones. ¿Por qué no? Primero, porque ya no tiene la experiencia. Segundo, porque ya no tiene conocimiento. Y tercero, porque empezaríamos desde cero. Y eso es una pérdida súper grande porque no estamos invirtiendo adecuadamente. No es el mercado. En fin, lo que es la inversión inicial y lo que es todo esto, todo este mundo de sociedades anónimas, todo este mundo de socios, todo este mundo
de la empresa y de cómo empezar una empresa. Es un mundo maravilloso y es buenísimo. Pero, el tiempo no siempre nos da. El día sábado, ya creo que con eso terminamos, porque yo creo que el sábado es la última clase, ¿no? ¿No se acuerda? No, no sé, profe, es que no sé cuántas semanas nos dieron a nosotros, 5 o Creo que eran 7. 5, creo. De todas maneras, yo le escribo ahora a la licenciada Selma. Yo creo que ustedes se manejan con ella, ¿no? ¿O con quién se manejan ustedes? Bueno, con el tema ¿de qué, profe? Con, De el, de la con la materia, universidad, del con la horario. y toda No esa. sé, siempre cito con, creo que es con Raúl. Ah, ok. Vamos a hablar ahí con la licenciada Selma, que ella es de Vicerrectoría Académica, para hacerle la consulta si son 5 o 7 clases, creo que eran 5, pero igual no me acuerdo, porque eran 4, pero después como se añadieron gente, terminaron. La siguiente clase vamos a hablar del interés, todo lo que tenga que ver interés. El interés es un mundo, porque tengo interés simple, interés compuesto, capital, etcétera, etcétera. Y si tenemos una última clase, tiene que ver con los impuestos de seguro social, impuestos sobre la renta, los impuestos que nosotros tenemos que pagar en el día a día. Así que bueno, aquí hay cuestionarios, yo creo que usted la clase anterior no estuvo y no sé si la vio. Hay diferentes cuestionarios, estos cuestionarios usted los puede realizar en su tiempo. O sea, usted entra, por lo menos acabo de entrar a uno, en la matemática básica, y lo va a llevar a esto que es un módulo, y entonces te pone su nombre, su correo y todo eso. En ese sentido, eh, en ese sentido, sí, exacto, se dañó. Aquí entonces está la evaluación, Ya cómo va yo a ser. hice el cuestionario, creo que era el 1, el 2, me faltaba es el 3, que creo El, que esa clase usted fue fue la que me envió de YouTube. sí, Tendría sí. entonces que llenar Creo que entonces ya la tercera y la cuarta, que es lo único que me hace falta. ya creo que va a estar también ahí en los otros en la plataforma. Y para no, o sea, porque como somos muy asincrónicos, y como no tenemos grupo y todo eso, como somos pocos, para suavizar un poco, lo que hice fue que la prueba 1, yo voy a sumar esos, porque cada uno vale 25 puntos, por lo menos los 4 primeros cuestionarios son 100 puntos, entonces yo voy a sumar esos 25, esos 4 cuestionarios. Si sacaste 25 de los 4 cuestionarios, pues ganaste A en la primera prueba. Eso va a estar todo ahí en la plataforma, en lo que es las calificaciones. Acuérdate que las calificaciones están acá a un lado. Así que ahí va a estar todo subido. Sí va a haber un examen final, pero como te has dado cuenta, este curso más que nada es muy teórico. He intentado que sea más teórico que práctico, porque obviamente me pasó con un grupo de matemática financiera en donde yo les metí matemática full, me acuerdo. Y ellos pues, se quedaron así como, sí, profe, pero chuleta, está complicada la cosa. Y entonces pues, yo decido que por lo menos para los casos acá, y si nos damos cuenta, cosas como fijación de los precios, la depreciación son mucha teoría. He intentado que sea más teórico que práctico para estos cursos. Así que por ahí van a estar como el examen final, también va a estar subido acá, va a ser también en base a teoría, o sea, mucha teoría, y obviamente esas tareas y cuestionarios son estos mismos, o sea, son la misma nota de tareas semanales y cuestionarios, o sea, va a ser el mismo porcentaje. Así que yo siento que es un curso sencillo, supongo yo, pero bueno. Así que un placer estar con usted, Jocelyn, el día de hoy. Además tuvimos nosotros dos, pero bueno, lo que hay. Lástima a los otros que se perdieron la clase. Igual la clase es subida, entonces, si alguien más la quiere ver, si se la quiere acompañar, creo que era la compañera Raiza que me dijo. Así que bueno, mil bendiciones, espero que pase una feliz semana y nos vemos el día sábado.